Gabriel Ben Tasgal es un periodista experto en temas de Medio Oriente, es un argentino, nació en Argentina, hace ya muchos años radicado en Israel, ha venido a Posadas a brindar una charla en la Asociación de la Comunidad Israelita de Posadas y esta tarde, tipo 5 de la tarde, logramos entrevistarlo. Los temas, por supuesto, absolutamente de actualidad. Míralo. Bueno, Gabriel, primero bienvenido a Posadas. A ver, con todo lo que ha pasado y está pasando entre Israel y la Franja de Gaza, la intervención de Donald Trump y todo lo que conocemos, se ha hablado y se está hablando mucho de paz. Paz. El presidente Donald Trump habló de la paz. La pregunta es, ¿qué tan posible es una paz cuando lo que hay hasta ahora es un alto al fuego, que no es un tema menor, pero es un alto al fuego? ¿Puede haber paz o no? El problema principal de las personas que hablan sobre el Medio Oriente es que muy poca gente entiende los factores fundamentales del Medio Oriente, sino que traduce el Medio Oriente al idioma que le quede cómodo. A nosotros en la academia, en las universidades, nos enseñan que los conflictos son por cosas materiales, por agua, por petróleo, por tierras. Y mucha gente piensa que el conflicto palestino-israelí es un conflicto por tierras. No lo es. Medio Oriente es ante todo una zona religiosa en donde las tribus y las jamulos, los clanes, tienen mucho peso. O sea que en Medio Oriente, lamentablemente, el conflicto palestino-israelí es ante todo un conflicto religioso. Ahora, cuando analizás esto de esta forma, te preguntás, ok, ¿qué dice la religión con respecto a la paz? El concepto de paz es un concepto judeo-cristiano. No es un concepto tradicional musulmán. En el Islam tradicional, la paz existe solamente dentro del Islam y se conoce como sulha. A las religiones que no son musulmanas se las puede someter y máximo si esas religiones son demasiado fuertes se puede crear una tregua, una udna. Lo que vemos ahora es una udna. Por lo tanto, el concepto de paz va a existir solamente cuando el radicalismo islámico desaparezca o cuando el Islam haga una moderación sustancial de sus premisas teológicas. Bien, o sea, no es un conflicto geopolítico al estilo clásico, sino que es un conflicto religioso, cultural. Mira, tiene componentes geopolíticos. Tiene componentes territoriales, tiene componentes geopolíticos, pero ante todo es un conflicto religioso, porque el radicalismo islámico considera que los judíos y los cristianos son religiones falsas y que no son pueblos, son religiones, y que ocupan tierra santa islámica o Dar el-Islam, y además que ocupan herencia del Islam eterna o Waqf al-Islamía. Cuando Hamas el 7 de octubre atacó a Israel, no gritó que viva el Che Guevara y cómo amo a Miriam Bregman. Lo que dijo fue Allahu Akbar. Por lo tanto, si tú escuchas a alguien que hable del Medio Oriente y no se especializa en temas religiosos, es probable que no sea especialista en Medio Oriente. ¿Convivencia tampoco, Gabriel? Sí, se puede. De hecho, fíjate que entre Israel y Egipto hay un acuerdo de tregua, pero ese acuerdo dura ya 50 años. Puede ocurrir, siempre y cuando el lado que no es musulmán sea muy fuerte. Entonces lo que tenemos ahora es una especie de tregua en donde la primera etapa de la tregua se cumplió y la segunda seguramente no se cumpla. Hay un tema que me preocupa mucho porque creo que el segundo punto, la segunda parte del plan de Donald Trump es que Hamas entregue las armas. El problema es que Hamas nace como un grupo terrorista, o sea, nace con las armas. Es una cuestión ideológica. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto es posible o es imaginable que Hamas entregue las armas que son su razón de ser y de existir, ¿no? ¿O me equivoco? De hecho, el primer paso de la tregua es entrega de los 20 rehenes vivos, entrega de los 38 cuerpos, que es lo que se está ejecutando a duras penas, pero se está haciendo, y retirada de Israel de parte de la Franja de Gaza. La segunda etapa de la tregua es Hamas entrega las armas. Hamas permite que soldados extranjeros entren a dominar la Franja de Gaza. Hamas cede el gobierno y se crea un gobierno de tecnócratas y Hamas permite que alguien reparta la comida que no sea Hamas. Estos 4 puntos me cuesta creer que Hamas lo cumpla, porque sería renunciar a todo, renunciar al gobierno y renunciar a su esencia ideológica. O sea, yo creo que no lo van a cumplir. Y como no lo van a cumplir, es probable que volvamos a algún tipo de enfrentamiento militar. Buena parte del mundo confunde Hamas con palestinos o con Palestina, que claramente no es lo mismo. Hamas gobierna
al pueblo palestino, pero no es lo mismo todo. ¿Hay alguna posibilidad de que la Autoridad Nacional Palestina, que será la más moderada, pueda gobernar la Franja de Gaza o no? Yo soy de los que piensa que la Autoridad Palestina y Hamás no tienen tantas diferencias. Ajá. La Autoridad Palestina, que supuestamente es más moderada, bueno, destina el 8% de su presupuesto a pagarle asesinos de judíos. O sea, si tú asesinaste a un judío y vas a prisión 25 años, te van a dar por mes más o menos $3.000 de sueldo. ¿Y quién lo paga? La Autoridad Palestina. O sea que la educación al odio de la Autoridad Palestina no es mucho mejor o muy diferente a la de Hamás. Sí, la Autoridad Palestina no es yihadista y no cree que la única forma de combatir a los judíos es a través de la fuerza física, como sí dice Hamás. Lo que pasa es que la Franja de Gaza siempre étnicamente y sociológicamente siempre fue mucho más radical que Cisjordania. Entonces, tú me puedes decir, bueno, no es exacto, no todos los palestinos son Hamás, es cierto, pero la cantidad de personas que han sido adoctrinadas en la Franja de Gaza a hablar y a pensar como Hamás son sustanciales y no son pocos. El ejemplo simple, durante la Segunda Guerra Mundial, alemanes salvaron a judíos para protegerlos de los nazis. Durante la guerra en la Franja de Gaza, ningún palestino de Gaza fue a rescatar a un judío que había sido secuestrado. Por lo tanto, fíjate la diferencia, el nivel de adoctrinamiento de la población palestina de Gaza, que ninguno fue a rescatar a ningún ser humano que estaba secuestrado. Ahora bien, dentro de Israel hay muchos israelíes que quieren seguir ocupando la Cisjordania, hay muchos israelíes que quieren ocupar efectivamente la Franja de Gaza. O sea, no todos piensan lo mismo. A ver, hace 2 o 3 días se cumplieron 30 años del asesinato de Yitzhak Rabin, un hombre que había recibido un año antes el Premio Nobel de la Paz. Entonces, también, a ver, cuando hay dentro de Israel gente que no quiere esto, es también complicado, ¿no? No es uniforme el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento dominante hoy en Israel con todo este asunto, Gabriel? Es que no va tanto por la ocupación, que es una definición política y no legal. O sea, desde el punto de vista legal, los territorios son territorios en disputa. Desde el punto de vista legal, neto. Desde el punto de vista político, se llaman territorios ocupados. Pero el que los llama territorios ocupados tiene una intención política. O bien no sabe cuál es el estatus legal que debería regir. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué es más importante para el ser humano? ¿La tierra o la vida? Para Hamás, lo más importante es la tierra. Porque la vida no importa porque vamos a ir al paraíso. ¿Cuántos judíos piensan que la tierra es más importante que la vida? Bueno, valen más o menos 2,5 diputados en el Parlamento de 120. Bien, entonces, minoritario. Es minoritario. Si el partido de gobierno actual, el Likud, no rechaza ceder territorios como principio. Rechaza la idea de cedérselo a los palestinos actuales y a su dirigencia actual. La población israelí desconfía que los palestinos tienen la capacidad para crear un Estado más o menos estable, que no busque todo el tiempo la destrucción de Israel, ya sea Hamás o la Autoridad Palestina. Y por eso puede ser, es muy probable, que las próximas elecciones del año que viene, de año 2026, el gobierno actual vuelva a triunfar. Estás hablando con alguien que cree que no debería triunfar este gobierno actual. Y de la misma forma, como entiendo un poco de política israelí, te digo, para mí el próximo primer ministro de Israel se llamará Benjamin Netanyahu.